¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cariñoso para todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Una vez más con ustedes. Y para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Mauricio Sánchez, ministro de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas, como lo acabo de decir. Y en esta oportunidad tengo un mensaje que estoy seguro te va a gustar. El mensaje para el día de hoy se llama Siguiendo el ejemplo de la fe. Siguiendo el ejemplo de la fe. Así que con mucha fe, pon atención, dispón tu corazón. Si tienes una Biblia cerca, ve por ella para que puedas seguirme en la lectura de los versículos que voy a citar y pon mucha atención al mensaje que Dios tiene para ti en este día. Siguiendo el ejemplo de la fe. Comenzamos. Ejemplo es una cosa o persona digna de ser imitada o usada para enseñar. Y es un hecho o conducta que se toma también como un modelo a seguir o para ser evitado. Por ejemplo, valga la redundancia, la Biblia tiene muchas historias, entre ellas la del apóstol Pablo y su discípulo Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Y para que lo entendamos mejor, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que lo dice de esta manera. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Timoteo era muy joven, era un líder joven y debía tratar con otros líderes cristianos que eran mayores que él. Y por ello es que Pablo le aconseja ser ejemplo en todo, para que no lo minimicen. Ahora, Pablo era el padre espiritual de Timoteo y él debía ser también un ejemplo para con su discípulo, para con su hijo espiritual. Así como nosotros los que somos padres sabemos que todo lo que hagamos o digamos es un ejemplo para nuestros hijos, para bien o para mal. Por ejemplo, si en casa los padres oran, los hijos aprenderán a orar. Si en casa se hablan groserías, los hijos aprenderán a hablar groserías. Si en casa, el trabajo, la iglesia o en donde sea, yo siempre llego tarde, voy a ser un ejemplo para otros para llegar tarde. Más aún, de hecho, las primeras cosas que aprendemos cuando somos bebés, cuando somos muy pequeños, las aprendemos por imitación, las aprendemos por el ejemplo. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 7 nos dice: camina en integridad del justo, y sus hijos son dichosos después de él. Bendito sea el Señor. Pero así como Pablo fue ejemplo a Timoteo, en la Biblia encontramos muchos otros ejemplos de líderes y de hombres y mujeres de Dios que fueron ejemplos para otros. Como por ejemplo, Elías a Eliseo, Bernabé a Marcos, David a su hijo Salomón, Mardoqueo a Esther. Y seguramente tú conoces a algún creyente cuya fe te ha servido de ejemplo de vida en algún momento. Pero Pablo no se muestra ante Timoteo como el ejemplo perfecto, como el hombre perfecto. Por el contrario, los que más cerca están de nosotros son los que más nos conocen con nuestras virtudes y defectos. Si leemos la vida de Pablo, nos damos cuenta que él tenía sus fortalezas y también tenía sus debilidades. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 17, nos dice lo siguiente, y presta mucha atención a esta parte de la Biblia, porque esto es, creo yo, lo más importante de este mensaje. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Y presta atención a lo que voy a decir a continuación, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea el Señor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. No hay persona perfecta, no hay. Ni el mismo Pablo se veía a sí mismo como alguien perfecto. Pablo seguía a Jesús, el Cristo. Su ejemplo de vida, de ahí viene el apelativo cristiano, seguidor de Jesucristo, seguidor del ejemplo de Jesús. Y Jesús mismo lo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vida que sea ejemplar para los demás, que sea un ejemplo para otros, es una vida entregada a Jesús. Pues solo Él puede cambiar a la persona. Él puede cambiar al pecador y transformar a una persona infiel en una persona fiel. Puede transformar a un incrédulo en un creyente, a una persona carnal en una persona espiritual. Ese es el poder que tiene el Señor. Es decir, el estilo de vida ejemplar, que es ejemplo para otros, ese estilo de vida de bendición es consecuencia de creer en Jesús, la palabra viviente, quien precisamente en este momento te está hablando a ti que estás viendo este video. Nadie es perfecto, todos tenemos virtudes y defectos, pero si seguimos el ejemplo de fe, el ejemplo de Jesús, Dios cambia tu vida. Y así que te invito a recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador para que cambies tu vida y para que la gente pueda ver a Jesús en ti. Así como Pablo dijo, sígame a mí, imítame a mí como yo a Cristo. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todos ellos y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Si no he sido de buen ejemplo para los demás, pues a partir de ahora te sigo a ti. Enséñame y ayúdame a ser un hombre fiel, a seguirte, a entenderte, a comprenderte. En el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Recuerda que si sigues el ejemplo de la fe, sigues a Jesús. Para terminar este pequeño mensaje, déjame leerte lo que dice Malaquías 3:10 en el Antiguo Testamento. Dice así, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Entiende esto, procura de que lo que hagas o le des a Dios sirva de ejemplo para los demás. Gracias por ver este mensaje, te pido que apoyes a nuestro ministerio Iglesia Bíblica Buenas Nuevas, dando like, compartiendo y comentando este mensaje. Esperamos saber más de ti y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.